Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, hermanos. Tenemos una palabra esta tarde. Dios bendiga que estés aquí escuchándonos. Bienvenidos a Radio Aguas Vivas, donde predicamos el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, a todas las naciones por internet desde México. Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das por predicar tu santa palabra. Toma la palabra, Señor. Bendice, Señor, es tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor Jehová Todopoderoso, Señor Jesucristo, bendito Señor de gloria. Precioso Espíritu Santo, bendice tu palabra, Señor. Bendice al oyente, Señor, a todo varón, toda mujer que esté escuchándola, Padre, en cualquier parte del mundo. En este momento declaramos, Señor, que tu palabra, Padre, es viva porque lo es, pero que hará a través de estos micrófonos, Señor, la obra que tú quieres hacer, y no volverá vacía, Padre, sino que hará lo que tú quieres que haga, Señor, en cualquier lugar, en cualquier corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Mire, hermano, amigo que me escucha, esta palabra viva, aquí habla la palabra de Dios, la Biblia, que al apóstol Juan, en la visión que le fue dada, de repente, en una parte de su visión, le fue dada una vara para medir. Eso dice que era una caña semejante a una vara de medir. Y entonces Dios le dijo: levántate. Eso quiere decir que este varón estaba tirado en el suelo, porque delante de Dios no podemos permanecer de pie. Y aún en la visión, él estaba tirado, y le dijeron: levántate y mide el templo de Dios. Imagínense usted lo que le estaba ordenando el Señor: mide el templo y mide el altar, dice. O sea, fueron tres cosas. Y a los que adoran en él. Qué tremendo es esto, hermanos. Y esto, ¿sabes qué? Eso es un modelo. El título de la palabra de hoy es conforme al modelo o conforme al diseño de Dios. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que Dios le hizo una advertencia muy clara a Moisés en el monte Sinaí. En Hebreos 8:5 está puesto esto, que le dijo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que Dios siempre ha tenido un modelo, siempre ha tenido un diseño. El diseño original, y es único, no hay otro diseño, no hay otro modelo, solamente es uno, y se llama Jesucristo. Y todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son sombra de lo que habría de venir. Es decir, iba a venir Cristo a morir en la cruz del Calvario, a resucitar y a ser ascendido, glorificado a la diestra del Padre, para salvar al pecador y para interceder por todos los que fueran a él. Entonces, cuando se le dijo a Moisés esto: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, quiere decir que Dios le mostró algo a Moisés. Y la Biblia dice que entonces Moisés construyó el tabernáculo conforme al diseño que Dios le mostró en Sinaí. Y el tabernáculo es en realidad un tipo de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, amigos, hermanos? Quiere decir que es necesario edificar la iglesia conforme al diseño revelado por Dios. Y esto es tremendo. En el Nuevo Testamento podemos ver también esto. En 1 Corintios 3, versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois a labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando aquí de la iglesia, de los creyentes. Quiere decir que la iglesia es el edificio de Dios, porque en Efesios 4, versículos 15 y 16 dice Dios: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bonita es esta palabra. Ahora, los miembros de la iglesia somos edificados por Dios. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Qué tremendo es esto. Así que si no es conforme al diseño, hermanos, nuestro trabajo es en vano. ¿Cuántas iglesias, cuántos templos se están construyendo hoy en el mundo? Hay templos de cualquier religión. ¿Cuántas religiones hay? Templos enormes con miles y miles. Allá en el Islam, cuánta gente se postra, pero ¿a quién se postra? Solamente hay un diseño, solamente hay un modelo. Así que no es conforme al diseño, si no es conforme al diseño de Dios, si no es conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés, que es Cristo, nuestro trabajo es en vano, porque si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que, en primer lugar, hermanos, amigos, Dios quiere una iglesia gloriosa y Él dio el plano, Él dio el diseño para ella. En el Antiguo Testamento, la palabra profética que corresponde a la iglesia es Sión, dice la Biblia. El Salmo 48:12-13 dice: andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Y esta es una profecía de lo que habría de ser la iglesia. Isaías 60:18: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Aleluya. Esto está hablando aquí también de la iglesia, de la salvación de Cristo. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento en Efesios 5:25-27: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y este es el modelo de Dios para su iglesia. Este es el diseño de Dios para su iglesia. Y qué gloriosa es la iglesia, amigo, hermano, cuando es conforme al diseño, porque es lavada con la preciosa sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, Cristo, el dueño de la iglesia, está midiendo su templo, está midiendo su iglesia, para ver si estamos trabajando conforme al diseño, para ver si estamos conforme al modelo. Apocalipsis por eso dice en el capítulo 11 versículo 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea, hay una medida de lo que es la iglesia, y es la medida de Dios. Vamos a poner un ejemplo de esto. Cuando una persona quiere edificar una casa, le entrega el plano o el dibujo al contratista, o hace un bosquejo él mismo así en borrador, y si va a hacer planos, pues se los entrega al arquitecto, pero es como él diseñó su casa. Ahora, si el contratista cambia todo, poniendo otro arreglo en la casa, a lo mejor pone menos ventanas o más puertas, o omite algunas partes, no sé, si el techo era 2 aguas y lo hace plano, pues entonces ya no es como el diseño original. Y si es así, si hace esto el contratista, el dueño no va a aceptar la casa, no la va a aceptar, porque él dio un plano, él dio un modelo, él dio un bosquejo, él dio un diseño. Y si, imagínate tú, si nosotros no la aceptamos, ¿qué hará Dios? Si él, siendo Dios todopoderoso, el bendito, el santo, el misericordioso, el que tiene un plan, un propósito eterno, ¿cómo va a aceptar otro modelo? Todo tiene que ser conforme a su modelo, conforme a su diseño. Eso sucede con el edificio de Dios, que es la iglesia, amigo, hermano. Ahora, consideremos las varias partes del edificio, porque esto es muy importante. El lugar donde fue establecida, primeramente, vamos a ver. Y la pregunta aquí es: ¿dónde fue establecida la iglesia de Dios, hermanos? Todos sabemos que fue establecida en Jerusalén, o bueno, al menos los que hemos nacido de nuevo en Cristo lo sabemos. Entonces, una iglesia que tuvo su principio en Europa, o una iglesia que tuvo su principio en América,
como los mormones o como los Watchtower, testigos de Jehová, que esos nacieron en el siglo XX, o los otros que nacieron por una visión supuesta de José Smith en el siglo XIX. Si esa iglesia tuvo un principio en Europa o en América, pues no puede ser la iglesia de Cristo, puesto que el modelo, el diseño de Dios es la iglesia nacida en Jerusalén, porque el Señor Jesucristo nació en Jerusalén. Bueno, nació en Israel, pero murió en Jerusalén, fue crucificado y allí resucitó en Jerusalén, y en Jerusalén Él dio la palabra, y ahí vino el Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Todo el mundo piensa, amigo hermano, que la iglesia católica, por ejemplo, es la iglesia de Dios, y si tú te fijas en internet, te fijas en la televisión, en la prensa, en cualquier parte, las autoridades incluso la reconocen como la iglesia de Cristo, pero esa no fue establecida en Israel. Esa iglesia fue establecida en Roma, y Roma está en Europa, no está en Medio Oriente. Ahora, veamos el tiempo cuando fue establecida. ¿Cuándo fue establecida la iglesia de Jesucristo? Fue establecida el día de Pentecostés, hace 50 días después, decíamos, de la resurrección de Cristo. Hechos 1, versículos 3 y 5, del 3 al 5, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, o sea, del diseño, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Después de resucitar de los muertos, el Señor es de gloria, el Señor Jesucristo se apareció a muchos durante 40 días. La Biblia dice que se apareció a más de 500 personas y a todos los apóstoles, y dice la Biblia que 10 días después vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Todo eso está descrito en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto, amigos que me oyen, hermanos? Quiere decir que una iglesia establecida después de esta fecha no es de Cristo. Es decir, Dios le puso medidas exactas hasta en los días. Porque por eso la visión de Apocalipsis 11:1 le dice: toma esta caña y mide el templo, y mide el altar, y mide a los que adoran en él. Es decir, Dios está hablando de la iglesia verdadera, que es una conforme al diseño de Dios, conforme al modelo dado a Moisés. Por ejemplo, una iglesia establecida después del Pentecostés, del día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, como por ejemplo la católica o el Islam y muchas otras, pues no son conforme al diseño. Ahora, vamos a ver su fundamento. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y esta piedra se llama Jesucristo. ¿Amén? Y el que creyera no se apresure, porque el que cree en Jesucristo es salvo y no se tiene que preocupar de nada. Primera de Corintios 3, 10, 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, dice el apóstol Pablo, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya, gloria a Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que es Cristo el Señor. Efesios 2, 20, 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Aleluya. El fundamento de apóstoles y profetas, amigos hermanos, y la principal piedra del ángulo es el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el nombre, porque esto es importante. Algunos dicen que no es importante, pero es de tanta importancia para Dios que por medio de Isaías dio una profecía tocante al nombre. Isaías 56:5: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros,
y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Esta profecía habla de la salvación. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento. Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mira, aquí está, se congregaron todo un año con la iglesia. Aquí ya está la iglesia que es conforme al diseño de Dios, y dice que se les llamó cristianos por primera vez. Romanos 16:16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Son las iglesias de Cristo conforme al diseño. Y primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Somos piedras vivas. Aleluya. Somos cristianos. Somos la iglesia de Cristo y somos piedras vivas de Cristo, y cada uno llevamos el nombre de Cristo, nuestro Rey de Gloria. Ahora, en tercer lugar, Cristo se ocupa de la enseñanza de su iglesia. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, dice este versículo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, es decir, la Santa Cena, tomad, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, y también en las oraciones. Y esta es la doctrina en la que perseveramos los cristianos, los hijos de Dios. Segundo de Juan, versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, amigos, hermanos, debemos permanecer y perseverar en la doctrina de Cristo, que es la de los primeros apóstoles, la de la Biblia. Siempre ha habido una tendencia de apartarse de la doctrina pura, por eso lo decimos. Y eso está en Gálatas 1, versículos 6 al 8, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces no hay otro evangelio, lo dice la Biblia, y el que siga, o el que diga más bien que hay otro, sea anatema, dice el Espíritu Santo en este verso. En Hechos 20, 29 al 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y qué es lo que está pasando en estos tiempos? Ya hay dentro de la misma supuesta iglesia los lobos rapaces y hombres pervertidores de la palabra, gente que prevarica con el evangelio, que vende la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se vende. Isaías lo profetiza claramente, dice: venid y comprad sin dinero leche y pan. Entonces, son lobos rapaces, hombres pervertidores de la palabra. Segunda de Timoteo 4, 3, 4: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Cuántas fábulas hay ahora, hermanos? Se cuentan tantas ahí por internet. Se dicen cristianos, pero no lo son. Tiene que ser conforme al diseño de Dios, conforme al modelo que es Cristo. Se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas, dice aquí el apóstol. Mateo 15:9: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hoy se está enseñando, hermanos, acerca de las vestiduras, del maquillaje, de las que las mujeres no usen pantalones, de justicia de los hombres, pero no se enseña el evangelio de Cristo, la cruz de Cristo, la palabra de Dios conforme a la Biblia, conforme al diseño, conforme al modelo. Dios nos exhorta a permanecer en la iglesia de Cristo, que es conforme al modelo. Tito 1:9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Efesios 4:14
al 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo. Aleluya. Hay algo que distingue, amigo, amiga, hermano, a la iglesia de Cristo, que solo se puede ver en la iglesia de Cristo. Y estas son señales muy importantes que tú puedes ir observando en cualquier lugar a donde vayas, si es que estás buscando el verdadero diseño de Dios. O sea, es que esto es algo que distingue a la verdadera iglesia de Jesucristo, porque es hecha a la medida de Cristo, el Hijo de Dios, conforme al diseño mostrado a Moisés en el monte Sinaí, y es conforme al diseño de la cruz del Calvario. Efesios 4, del 11 al 13 dice, y él mismo constituyó. Vamos a poner dos ejemplos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, si tú vas a la iglesia y hay esto, entonces es conforme al modelo. Pero si tú ves obispos, ves papas, ves curas, ves monaguillos, entonces ese no es el modelo, no es el diseño de Dios. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Y la segunda cosa que tú tienes que ver en la iglesia de Dios, la verdadera, está en 1 Corintios 12, versículos 7 al 12, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo por provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. He aquí el modelo, el diseño de Dios de la iglesia. Si tú eres un hijo de Dios, amigo que me estás escuchando, entonces Dios te ha llamado a ti y te trajo a su iglesia por el puro afecto de su voluntad. Podrás ver 1000 lugares grandes y llenos, grandes construcciones, y a lo mejor ves iglesias cristianas conforme al modelo, conforme al diseño, que son hechas de palma. Pero acuérdate que Cristo nació en un pesebre, no nació en el palacio de Herodes, porque ese es conforme al modelo, hermanos. No, el modelo de Dios no es una iglesia grande, un templo enorme, sino es un lugar humilde. Podrá haber 1000 lugares grandes, llenos, pero si no hay estas cosas que la Biblia dice, si no hay profetas, evangelistas, pastores, maestros, si no hay ministerios y si no hay manifestaciones del Espíritu Santo, entonces no es la iglesia de Dios, no es la iglesia conforme al diseño de Dios. Podrás ver a gente siguiendo en multitudes a imágenes, a ídolos, pero esa no es la iglesia de Dios, porque Dios prohíbe seguir a los ídolos. Son abominación para su santidad, para su gran poder, porque el verdadero Hijo de Dios sigue a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para la gloria del Padre, y está hoy a la diestra del Señor intercediendo por todo el creyente. Él es el Salvador del creyente, aleluya. Él es el Salvador del hombre pecador. Ahora, hay perdón para toda persona que quiera seguir al Señor Jesucristo y que quiera meterse al modelo único de Dios. La Biblia dice en Romanos 10, 8, 11, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el modelo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es lo que dice Dios de su modelo. Aleluya. Y la Biblia dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Te voy a hacer una pregunta, un llamado. ¿Quieres tú recibir, amigo, que no tienes a Cristo en tu corazón? ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Quieres recibir al Hijo de Dios, al Salvador del mundo y ser salvo por la eternidad? Si tú quieres, puedes hacerlo ahora en este momento. Porque nadie se puede salvar si no es conforme al modelo, si no es conforme al diseño de Dios. Y el diseño de Dios se llama Jesucristo crucificado y resucitado. Él es el único que murió por nosotros en la cruz y derramó su preciosa sangre para salvarnos del infierno. Si creemos en Él y le seguimos, si tú quieres salvarte hoy, entonces recibe a Jesús primeramente en tu corazón, recibe al Hijo de Dios y serás salvo. Y síguelo. Solo haz la oración de fe al Padre y serás salvo. Juan 3:18 dice, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces cree y serás salvo. Repite conmigo la oración, te invito a hacerla. ¿Quieres salvarte? Repítela. Altísimo Padre Santo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido. Te he ofendido, Señor, con mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados hoy. Te entrego en este momento mi corazón, Señor. Entra en mí y cambia mi vida a partir de hoy, Señor. Le abro la puerta a Jesucristo, tu Hijo amado, que murió y resucitó de los muertos por mí. Límpiame, Señor, y lávame con la sangre preciosa, que Jesucristo, el Señor, derramó por mí en la cruz del Calvario. Cámbiame, mi Dios, y hazme la persona que tú quieres que sea de hoy en adelante. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y te doy gracias por regalarme la vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Aleluya. Santo.